Muy buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a terminar de admitir a sus compañeros, ¿no? El internet está fallando hoy día, ¿eh? Está fallando el internet hoy día. Está molestando el internet, ¿no? Ahí está Gracie, Daisuke, Lluvia. A ver, Dana, Dorian, Carlos, María Isabel. Ahí está María Isabel. Valentina, ¿no? Valentina, los demás no le veo la carita, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, hay un chat. Vamos a ver el chat. Sí, Carlos Ortega. Sí, hoy día ya termino de revisar toditas las tareas. Ya. Hoy me amanezco, no sé qué hago, pero hoy día termino de revisar toditas las tareas. No se preocupen, hay algunos que todavía no están vistos, ¿ya? Yo ya se le envié. Sí, 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 ahí está todo, ¿no? He revisado algunos, pero todavía me falta revisar, ¿no? Pero hoy día ya no te preocupes, Carlos. El día de hoy sí vamos a terminar de revisar todo, todo. No sé cómo hago, pero yo hoy día termino de revisar todo. Ya Daisuke, ya sí vi ahí, sí vi que llegó. Falta revisarlo nada más, ¿ya? Falta revisarlo. Daisuke, sí, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos con la clase del día de hoy. Pero antes de empezar con la clase del día de hoy, chicos, vamos a recordar que estudiamos la clase pasada y voy a hacer una pregunta y algunos que me hicieron la tarea. Yo creo que todos ya me han hecho la tarea, ¿sí? Sí, todos, todos, ¿no? Hay uno o dos creo que por ahí me faltan, creo, no sé. A ver. Bien, chicos, ustedes son unos chicos muy responsables. Vamos entonces eh, a ver un poco acerca de la clase anterior. Vamos a darle la bienvenida a William Salguero, ¿ya? Bien, chicos, bien, muy bien. Ya estamos en la última hora. No, en la última hora no, la segunda hora. Todavía falta, ¿no? Todavía falta, yo pensaba que estamos en la última ya. Todavía falta, ¿no? Falta poquito ya y ustedes pueden descansar, ¿no? A ver, vamos a hacer preguntas con nota. A ver, ya. Bien, chicos. Vamos a hacer preguntas. La semana pasada habíamos hablado de las etapas de la historia, ¿se acuerdan? Las etapas, habíamos hecho una línea, ¿no? Una línea así de tiempo, nos volvimos para atrás. ¿Bien, chicos? Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito. Esa línea nosotros ¿no? De una u otra manera la dividimos en diferentes edades, ¿de acuerdo? En diferentes edades. ¿Ya? Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Está en su libro. ¿Ya? Pues la edad, a ver, ¿quién me dice en qué edad estamos en la actualidad? ¿Quién me dice? Edad contemporánea. Contemporánea. Valentina, Lluvia, muy bien, en la edad contemporánea. Quiere decir, niños, que ustedes, o mejor todos nosotros ya hemos pasado a la edad moderna, ¿no? En esta edad entre la media y la moderna, pues se dieron muchos acontecimientos, ¿de acuerdo? Entre la edad media y la edad moderna. ¿Cuáles fueron estos acontecimientos que se dieron, jóvenes? Se dieron muchas ideas de qué, muchas ideas de racionalismo. ¿Qué quiere decir racionalismo? De pensamiento, utilizar la razón para poder subsistir. ¿Qué quiere decir eso? Que había muchas personas, niños, había muchas personas que eran sometidas, eran colonizados, muchos de ellos no estudiaban, ¿no? Se permanecían, se podría decir, en la ignorancia, algo así, ¿no? Para decirlo así, más o menos. Entonces, hubo unas corrientes, miren, hubieron unas corrientes filosóficas. ¿Por qué filosóficas? Porque el hombre empezó a racionalizar. Entonces, el objetivo del hombre que era la razón, ¿ya? La razón. ¿Y por qué, para qué el hombre debería utilizar la razón? Para liberarse. ¿Para liberarse de quién? De todas esos países que nos colonizaban. Por ejemplo, en el caso de Perú, ¿quiénes nos colonizaban? Pues España, ¿no? España, ¿no? Entonces, esas ideas de racionalización, de utilizar la razón para poder subsistir, para poder tener iguales derechos, y no solamente el derecho lo tenga el que está arriba, en la cúspide, o sea, los reyes para Europa,
¿no? Y también para nosotros, porque nosotros también éramos gobernados por el rey de España, ¿no? Entonces, todo ese poder, se podría decir todo ese poder, ¿quién lo tenía? Solamente es lo que estaban en la cúspide, ¿no? ¿De qué? De el triángulo, se podría decir, las clases sociales. ¿Quiénes eran? El rey, ¿no? Y sus súbditos, o sea, el rey y las familias del rey, se podría decir. Ellos tenían todo el derecho en Europa, todo el derecho. No había derechos para su pueblo, ¿no? Sobre todo en Francia, de tal manera que estos pensamientos filosóficos del liberalismo incentivaron a las personas ¿a qué? A que tuvieran libertad y sean independientes. Por eso que esos corrientes que vinieron de arriba, de Europa, llegaron a América del Sur, ¿ya? Y se propiciaron aquí también en el Perú estos pensamientos del liberalismo mediante la razón, ¿de acuerdo? ¿Cómo se dio este pensamiento de liberalismo mediante la razón? Se dio mediante la ilustración. ¿Y han escuchado algo acerca de la ilustración? Bien, el caso es que cuando se dio estos dos pensamientos filosóficos, el racionalismo, ¿ya? ¿No? El racionalismo y lo que es el liberalismo, eso se plasmaron, por eso que empezó la ilustración, ¿no? Eso se plasmaron. Ilustración viene de ilustrar. En Europa se dio la primera ilustración enciclopédica. Aquí venimos al Perú ahora, al sur, aquí en América del Sur, específicamente en Perú, chicos, este pensamiento también dio inicio a la ilustración. ¿Cómo? Aquí en el Perú, por ejemplo, se dio a conocer el primer periódico del Perú, el famoso Mercurio Peruano, ¿no? ¿Qué contenía este periódico? Contenía dentro de él, ¿no? Escritos de cómo las personas, en este caso nosotros los peruanos, ¿no? Tenía ideas motivadoras de que el peruano, nosotros los peruanos, teníamos que ser libres, ¿no? Entraba en la mente de los peruanos, ¿no? El liberalismo, el dejar de ser ya colonia de quién, Daisuke, Daisuke, ¿de quién? ¿De quién éramos colonia? De los españoles. Así es, de los españoles. Entonces, esas fueron las ideas filosóficas que, ¿a dónde iniciaron? ¿A dónde? ¿A dónde, Angie? ¿A dónde? En Europa. ¿Y a dónde vino Dayana? ¿A dónde vino estos pensamientos Perú. filosóficos? Vino a América. América. Nos adentramos en Perú entonces, chicos, ¿ya? Ese acontecimiento, niños, se dio entre la Edad Media y la Edad Moderna. Estamos haciendo un recordatorio de la clase pasada, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces, dentro de ello empezaron los pensamientos de revolución. Ahí salió, ¿no? Tupac Amaru II, ¿no? A pesar, niños, de que Tupac Amaru II era un cacique, era un niño noble, se podría decir, tenía dinero, era de gente acomodada. Aún así, Tupac Amaru II se inclinó en ver el sufrimiento de su pueblo que estaba sometido por los españoles y inició la revolución, ¿no? ¿Por qué tuvo estos pensamientos? Porque ya se vinieron estos pensamientos filosóficos de Europa y empezamos nosotros a utilizar la razón, se podría decir, ¿no? Y mediante la ilustración que muchos dejaban esos pensamientos escritos, ¿ya? El pueblo peruano empezó a sentir sentimientos, se puede vale la redundancia, de libertad. Empezó a sentir estas ganas de querer ser libre. Y uno de los precursores fue Tupac Amaru II, que dio inicio a esta emancipación de querer salir de este yugo español, que tuvo triunfos, ¿no? Porque todos los peruanos, ¿no?, indígenas le apoyaron, tuvo triunfos, pero que al final y al cabo, fue derrotado por los españoles, ¿no? Y para que la gente peruana o el pueblo peruano ya no se siga emancipando, ya no se siga rebelando en contra de los españoles, ¿qué hicieron con Tupac Amaru II? ¿No? Lo ajusticiaron, ¿no? Delante de toda su familia les dieron muerte los españoles, ¿no? Y sus partes de sus miembros fueron, pues, se podría decir como exhibición toda la plaza de armas de Cusco, ¿no? ¿Para qué? Para que los peruanos sientan miedo, para que ya no quieran o ya no tengan esas ganas de emanciparse, ¿no? Y sigamos siendo colonias de españoles. El caso es jóvenes, que Tupac Amaru II dio la vida, se podría decir, dio la vida por su patria, por eso es un héroe.
está dentro de nuestra historia, ¿ya? Delante de toda su familia le dieron muerte a él y a su esposa y a sus hijos, ¿no? Se cuenta que tenía un niño como la edad de ustedes, más o menos de 12, 13 años, ¿no? Y es más, el niño vio todo, ¿no? Cómo mataban a sus padres, a sus hermanos mayores, que todos participaron en esta revolución contra los españoles. Al niño no le dieron muerte, ¿no? Porque toda la familia fue, ¿no?, ajusticiada, pero al niño no le dieron muerte. ¿Qué hicieron con el niño? Cuentan algunos historiadores cuentan que al niño los españoles lo sacaron del Perú, lo mandaron no se sabe a dónde. El caso es que el niño de una u otra manera ya no se supo nada, pero sí el niño como que da a entender, ¿no?, que lo mandan a otro sitio y de repente fue adoptado por otra familia o algo así. Ya no se supo nada, pero fue el único sobreviviente de Tupac Amaru, su hijo, el último, ¿no? Después todos, su esposa Micaela Bastida, todos ellos murieron, ¿no?, en manos de los españoles. Y fue a vista de todos para que el peruano sienta miedo y ya no se quiera rebelar. Bien, Tupac Amaru sabía lo que le esperaba, pero aún así tomó la batuta y luchó para poder nosotros salir del yugo de los españoles. Muy bien, ya chicos. Entonces, ¿estos acontecimientos dónde se dieron? En la Edad Media, ¿ya? Entre la Edad Media y la Edad Moderna. Media moderna y entre la contemporánea también, ¿no? Entre la contemporánea. La Muy contemporánea. bien, así es. Más que todo la independencia ya se dio en lo que es la edad contemporánea, ¿no? En 1821. Muy bien chicos. Entonces ahora sí vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla de historia sexo, acá está. Aquí está. Bien chicos. ¿Ya? Entonces el día de hoy vamos a hablar, ya no vamos a dejar de lado un poquito esta cronología, ¿ya? Y nos vamos a ir viendo más al siglo XVIII, ¿ya? Al siglo XVIII. ¿Qué abarca este siglo? Se podría decir este siglo XVIII, pues los años entre 1700 a 1800 y tanto, ¿de acuerdo? Siglo XVIII, ¿ya? Muy bien. Y término del siglo XVIII, 1899, algo así, perdón, 1779, siglo XVIII, 1889, siglo XIX, a ver, estoy mal, disculpen, siglo XVII es 1679, siglo XVIII, 1799, siglo XIX, 1899 y siglo XVIII, estamos hablando del siglo 1800 y tanto hasta, ¿no?, hasta antes del siglo XXI, en el cual estamos actualmente, ¿de acuerdo? Bien, no lo quiero confundir mucho, vamos a hablar específicamente en sí del tema, ¿ya? Siglo XVIII, acontecimientos mundiales del siglo XVIII, ¿ya? Bien, empezamos entonces con la primera diapositiva. ¿Cuáles son estos acontecimientos mundiales del siglo XVIII, niños? Bien, estos acontecimientos mundiales del siglo XVIII, ¿ya? Se dio, como su mismo nombre, durante este siglo. ¿Dónde prevaleció? Le dije, en Europa. En Europa se dio, ¿qué? Pensamientos filosóficos, que se utilizó la razón, el racionalismo. Mediante la razón podemos llegar a ser libres, decía nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados, ¿no?, de ser oprimidos, en el caso de Europa, por el rey, que tenía una monarquía absolutista, ¿no? Y en el caso de nosotros, por quienes nos tenían como colonia, ¿no? Por los españoles, y en toda América, ¿no? Estaban prácticamente, pues, subordinados, ¿no?, por españoles. Bien, entonces, jóvenes, chicos, ¿de dónde vienen estos pensamientos? De Europa. Por eso acá dice, en el siglo XVIII, Europa se encontraba dividida en estados monárquicos. ¿Quiénes son esos estados monárquicos? Los reyes, ¿no? Gobernados por reyes, dice acá. Entre las principales monarquías existieron Francia, ¿ya?, Inglaterra, ¿ya?, Francia, Inglaterra y España. ¿De acuerdo? Francia, Inglaterra y España. Los cuales eran de tenencia absolutista, ¿ya? Las cuales eran de tenencia absolutista, ¿ya? Muchos de ellos tenían la prevalencia, se podría decir, ¿ya?,
¿Por qué la prevalencia? Porque todo el poder lo tenían los reyes, solo los reyes. El pueblo no se tomaba en cuenta. El rey imponía, es como decir, era una gobernación tirana, ¿no? Algo así, chicos. Entonces, eh, ¿cuáles son esos principales acontecimientos mundiales? Entre el año 1760, el siglo XVIII, los años 1700 hasta 1799, ¿no? Entre el año 1760 y 1840 se da entonces la primera revolución industrial y está en su libro, ¿ya? Está en su libro. En estos años se da la independencia de las 13 colonias, ¿de acuerdo? Luego, en el 14 de junio, ¿no? Julio, ¿no? De 1769 se da la primera revolución industrial. ¿Y qué pasó en el 1808? Se da la invasión de Napoleón Bonaparte que todos conocemos, ¿no? Que todos conocemos. Bien, entonces, hablemos un poquito más aquí. Aquí está en orden alfabético, ¿no? En orden alfabético. ¿Quién se da primero? La revolución industrial, o la primera revolución industrial, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Luego de la revolución industrial, ¿qué sigue? La independencia de las 13 colonias, ¿no? Va por ahí. Luego de esto viene la Revolución Francesa y por último... A ver, ese micrófono, por favor. El micrófono. Micrófono, apaguen, por favor. Y ya, y por último se da la invasión napoleónica. Napoleón, dice, ¿no? Con una espada conquistó toda una nación. Un super líder, ¿no? Tenía un poder de persuasión, de imaginación, de convencimiento increíble. Napoleón, y vamos a hablar más tarde, un ratito, ¿no? Un poquito más de él. Bien, entonces empezamos con la primera revolución industrial. Ahí está. Nosotros conocemos dos, ¿ah? La primera revolución y la segunda revolución industrial. Bien, todavía estamos en la primera, ¿ya? ¿Qué dice? Es la denominación, dice acá, ¿no? Es la denominación que se ha dado al conjunto de modificaciones en la estructura económica, ahorita voy a explicar, de los países occidentales, manifestada entre los siglos XVIII y XIX. Se debió a la mecanización de la industria, ¿ya? Muy bien, el desarrollo del comercio y los medios de locomoción, ¿no? En la primera revolución industrial que prevalecieron, pues los medios de locomoción, los trenes, ¿no? A vapor, ¿no? A vapor. Muy bien. ¿Cuáles eran estos cambios? Ya no se utilizaba la fuerza humana, ya no. Empezó a utilizarse la fuerza de la máquina. Ya la máquina empezó a reemplazar ya la fuerza humana, ¿no? En el futuro dice que en algún momento vamos nosotros también a ser reemplazados por robots humanos, en forma de humanos, ¿no? ¿Será cierto eso? ¿Ese será nuestro futuro? En fin, incluso hay películas, ¿no? Hay películas como convivimos con robots, ¿no? Que tienen apariencia humana, ¿no? Sí, Bien. a veces dicen de que en el futuro, en el futuro va a haber más tecnología y pueden haber cosas nuevas con tecnología. Quizás, quizás. Mira cómo se veían en las películas. Solo en las películas se daban ese tipo de cuarentena. Ahora lo estamos viviendo. Ahora lo estamos viviendo. Parece que estamos en una película, ¿no? Ahora lo estamos viviendo. Bueno, listo. Entonces la herramienta manual. ¿Cuáles eran las herramientas manuales? Pues lo que el hombre, en la prehistoria estoy hablando, ¿no? Lo que el hombre, pues, de una u otra manera inventaba para poder, ¿no? De repente, cazar animal, estamos hablando de, ¿no? Qué sé yo, en la edad de piedra, por ejemplo, ¿no? Todo lo hacían con piedra, ¿no? Sus herramientas, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces dejaron la herramienta manual a las máquinas. ¿Ya? Bien. Pasó de la manufactura a la industria. ¿Qué significa manufactura? Perdón. ¿Qué significa manufactura? Manufactura significa el trabajo de manos. Mano viene de manos. ¿De acuerdo? Manufactura. El hombre dejó de crear cosas, digámoslo así, a través de las manos. ¿Por qué? Porque en la primera revolución industrial se pasó de la manufactura, del trabajo de mano, a la industria, o sea, máquinas. ¿De acuerdo? O sea, máquinas. Bien, de los trabajos artesanos
O sea, artesanos, que quiere decir que lo podía hacer cualquiera, que vivía en una determinada tribu, supongamos si hablamos de la prehistoria, ¿no? Ya de lo más allá de eso, antes de la revolución, de la primera revolución industrial, pues el hombre tenía un trabajo artesano, que decir que lo hacían en su casa. Por ejemplo, uno que era carpintero tenía su, ¿no? En su casa hacía su mesa, qué sé yo, lo que le pedían y vendía, ¿no? Tenía pedidos, bueno, ya todo era a base de sus propias manos. O sea, ya pasaron de artesano a obrero. ¿Cuándo se conocen los obreros? Ya en las industrias, pues, en las empresas que se crean, ¿no? Muy bien. Pasaron de lo rural al urbano, ¿no? La gente, pues, antes, pues, todo era un aspecto rural, ¿no? Convivíamos con los animales, teníamos nuestras casitas ahí, pero ya cuando se inició la primera revolución industrial, o sea, las grandes industrias, ¿ya? Empezó, pues, una gran cantidad de urbanismo, ¿no? Las fábricas estaban en diferentes lugares, se contrataban muchos obreros para las industrias, ¿ya? Y empezaron a haber pues diferentes industrias en diferentes lugares, de tal manera que las personas, nosotros le quitamos mucho hábitats a nuestros animales para crear pistas, ¿no? Y empezó la urbanidad. Chicos, muy bien. Entonces, para concluir, ¿ya? Para Mire, concluir, en la primera revolución industrial, ¿ya? Vamos a ver acá tengo un dibujito. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos desde que empezamos, ¿no? ¿No? Desde que empezamos. No de aquí, no, todavía no, ya cuando ya estábamos casi siendo Homo sapiens, la prehistoria, ¿ya? Surge un nuevo modelo de organización. Una vez que el hombre dejó de ser niño, dejó de ser nómade, ¿por qué? Porque descubrió la agricultura, descubrió la ganadería, ¿ya? Se volvió sedentario, ¿ya? Muy bien. Entonces, volvamos acá, al dibujito de acá. Muy bien. ¿Cómo surge entonces esto de la primera revolución industrial? Surge un nuevo modelo de organización social, ¿de acuerdo? Con la aparición de ¿qué? De ciudades, como le hemos dicho acá, ¿no? Aparición de ciudades. Pasan de lo rural a lo urbano, ¿de acuerdo? Muy bien. Y de estas ciudades nuevas, ¿no? O se crearon nuevas civilizaciones, ya dejaron de vivir en aldeas, ¿no? Bueno, el hombre pues ya poco a poco todavía era nómada, vivía y en la primera instancia, antes de conocer en realidad las plantas, si les servían o no para los alimentos y poder sembrarla, ¿no? Lo que se dio origen en la agricultura, ¿no? Vivían en aldeas, ¿no? Primero eran bandas, luego empezaron a vivir en aldeas para el inicio de la sociedad, luego se pasaron a construir grandes ciudades. ¿Por qué? Gracias a esto, a la revolución industrial, a la primera, que se han creado industrias, ¿ya chicos? Bien, entonces, una vez que pasaron de lo rural al urbano, o sea, a crear grandes civilizaciones ya, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues las grandes civilizaciones, por ejemplo, azteca, ¿no? Y así poco a poco, más o menos ustedes me entienden, ¿no? Muy bien. Entonces, la revolución industrial se va a vivir, ¿no? O va a dar un salto, ¿no? Va a dar un salto, se podría decir, ¿no? De lo que vivíamos en aldeas, en agrupaciones, da un salto, ¿no? Allá casi a la modernidad, ¿no? ¿Por qué dice que se da un salto? Porque cambia la forma de vivir. Se pasan de un sistema rural de producción manufactura, basado en la agricultura, ¿ya? Basado en la agricultura, ¿no? A un sistema de producción que industrial, se podría decir, ¿ya? O sea, en las ciudades, ¿ya? Esto se da en la segunda mitad del siglo XVIII, se podría decir, ¿no? ¿De dónde surgen estos pensamientos de la primera revolución? ¿Quién inventó las industrias? ¿Quién tuvo estos pensamientos, chicos? ¿Quiénes fueron los ingleses? ¿Ya? Inglaterra, ¿ya? Dentro de no, prácticamente Europa, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Dice, a inicios en Inglaterra, hace 1000 años antes del siglo XVIII, ustedes saben que las humanidades no habían experimentado una serie de transformaciones, estamos hablando de lo que ya les he dicho, prácticamente de la prehistoria, ¿ya? O sea, 1000 años antes, ¿no? No se había experimentado varios tipos de transformaciones, ¿no? Tan importante en cuanto a su economía, estamos hablando de industrias,
¿no? ¿Dónde se da esto de que el hombre empieza o deja de ser nómade? Se da en el neolítico, ¿no? En el neolítico. Bien, el hombre deja pues de lado ya lo que es las herramientas de piedra, todo, y empieza todo lo que le he dicho, ¿no? Hay un cambio total, un salto total, se podría decir. Bien, entonces, pero ya Inglaterra, una vez que ya se dio este salto a la primera revolución industrial, ocurrió algo, ¿ya? Ocurrió algo, y está en su libro, ¿ya? Una vez que llegó a la primera revolución industrial, donde ahí predominaba Inglaterra, Inglaterra tenía colonias, ¿saben? ¿A dónde tenía sus colonias Inglaterra? Aquí en América. No solamente los españoles vinieron a América, ¿eh? También vino Inglaterra y tenía colonias, ¿ya? Tenía colonias Inglaterra. A ver, entonces chicos, a ver acá, este no es. ¿Dónde está la diapositiva? Se me perdió. Mire mi globo del espacio. Se me perdió la diapositiva. Mucha configuración. Ya, bien, lo voy a poner ahí. Entonces, una vez, chicos, una vez que se da la primera revolución industrial, ya pues poco a poco el hombre dejó de ser nómade, se volvió sedentario, sus civilizaciones cada vez fueron avanzando mucho más, se llegó entonces a en algún momento a la creación de industria, ahí se da la primera revolución industrial, y todo pasó, ¿no? De un salto a otro, como vemos acá, ¿no? De un salto a otro. Dejaron de ser rurales y se volvieron urbanos. Bien. Pero hubo un país, lo vuelvo a repetir, que tenía colonias en América. Inglaterra, chicos. Inglaterra tenía colonias en América. ¿A dónde se imaginan ustedes que pueden tener Inglaterra colonias? A ver, lluvia. Inglaterra, ¿tú dónde te imaginas que podría tener colonias aquí en América? Sabemos que España tenía casi todo, pues, América del Sur, se podría decir, ¿no? ¿No? Bueno, no todo, ¿no? Pero la gran mayoría. Pero Inglaterra, ¿qué países tenía como colonia? ¿Te puedes imaginar más o menos? Teniendo en cuenta que en América, estoy hablando de toda América, norte, centro y sur, ¿no? Teniendo en cuenta que en América hay lugares que hablan inglés, hay países que hablan inglés. Entonces, ¿cuál crees tú, Lluvia, que Inglaterra tuvo aquí su colonia en América? ¿En qué país? En el norte, ¿Cómo? por el norte, Por el norte, ¿no? Por América del Norte, más específicamente, ¿no? Sí, ¿Ya? Entonces, los ingleses colonizaron la costa norte, ¿ya? La costa norte de América del Norte, desde el comienzo del siglo XVII, donde habían logrado establecer colonias. ¿Cuáles eran estas colonias? Que no le había puesto el dibujito ahí, pero se ha salido, se ha borrado el dibujo. Las colonias eran y estaban dentro de Estados Unidos. O sea, prácticamente tenían el control de Estados Unidos, lo que conocemos ahora como el actual Estados Unidos, ¿no? Tenían el control, pues, de Massachusetts, tenían el control de Nueva York, tenían el control de Pensilvania, de Georgia, tenían el control de Carolina del Norte, en fin, ¿no? En fin, eran 13 colonias que estaban en manos de los ingleses. Bien, entonces, una vez que se dio la primera revolución industrial, Estados Unidos dijo, no puede ser, ya estaban los pensamientos, ¿no? Filosóficos de la razón del liberalismo. Bueno, nosotros queremos ser independientes, y empezó entonces la independencia de las 13 colonias, ¿ya, chicos? Empezó la independencia de las 13 colonias. Todos estaban bajo el dominio de los ingleses, recuerden, ¿no? Y al fin y al cabo se llegó a la conclusión de que dejaban de ser, pues, dominados por los ingleses, porque saben que ahorita Estados Unidos es potencia, ¿no? Es potencia, y ellos tenían ya ese pensamiento, ¿no? De que deben independizarse y no depender de nadie. Bien, chicos, pregunta entonces, pregunta. Pregunta para Daniel Dorian. Pregunta para Daniel Dorian. Daniel Dorian,
Daniel Dorian, ¿estás ahí? Daniel. Sí, Miss. Ya, Daniel. A ver, dime, Daniel. Ya. Eh, a ver, una pregunta para Daniel. ¿Cuáles eran los pensamientos que se dieron en estas épocas, entre la edad, se puede decir, media, pero sobre todo en la edad moderna y contemporánea? ¿Cuáles eran esas ideas que se dieron? ¿Mm? A ver, Dorian. ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que me diga la respuesta? Querían ser Querían ser dependientes. liberados. ¿Quién era? Ser independientes. Ya. Querían ser independientes. Ya, Por eso Tupac Amaru se enfrentó a los ya, O muy bien, Valentín. Racionalismo. Ya, muy bien, Daisy, ¿no? Se da estas ideas filosóficas del racionalismo y lo que dijo Valentina del liberalismo, ¿no? Estas corrientes filosóficas, ¿de dónde surgieron? ¿De América? A ver, dime, Lluvia, ¿fue de América o fue de Europa? Estas corrientes filosóficas, estas corrientes, ¿no? Donde le daba a conocer al ser humano que ¿no? debía tener los mismos derechos, ¿no? Utilizando la racionalización. Todo eso se plasmó ¿dónde? En la Ilustración, ¿no? ¿De dónde fueron estas corrientes filosóficas, Lluvia? ¿De dónde fueron? en Europa. Muy bien, Lluvia, fueron de Europa, ¿no? Y vinieron aquí a América, chicos, ¿ya? Vinieron a América. Bien. Una vez que vinieron a América, ¿ya? Estas ideas, se dio pues lo que es la primera revolución industrial, o estaba entre, ¿no? Entre eso, ¿no? Pero, ¿qué había pasado antes de la revolución industrial? ¿Cómo era el hombre? A ver, cuéntame un poquito, Vicente. A ver, Vicente. A ver, dime, Vicente. Si hablamos un poquito atrás, vamos a la época del Neolítico. Neolítico, ¿ya? Neolítico, que ya no, el hombre pues tiene sus herramientas de piedra todavía, ¿no? Edad de piedra, está pasando ya de la edad de piedra a la edad de los metales, ¿ya? ¿No? Entonces, poco a poco va conociendo a las plantas, no se da inicio de la agricultura, sino de la horticultura. Apunten, ¿qué quiere decir horticultura? Horticultura es cuando el hombre todavía no está al 100%, o no conoce el 100% de la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? El hombre está aprendiendo. ¿Por qué está aprendiendo? Porque el hombre no sabe si esa planta que va a comer puede ser venenosa o no. No lo sabe todavía. ¿No? Lo único que desea es comer, satisfacer su necesidad. Entonces el hombre ahí está aprendiendo en decir cuáles son las plantas que debería de comer y cuáles son las plantas que no. Porque de repente de un momento a otro come una, sin saber de repente que era venenosa, y veía que morían. Y no se explicaba por qué, fue después de comer esa planta, ya. Entonces el hombre está aprendiendo. Poco a poco está analizando las plantas, el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí se da la horticultura, y el hombre empieza a explorar las plantas, ¿no? A querer iniciar ya la agricultura, se podría decir, pero todavía está aprendiendo acerca de las plantas. Una vez que llega a aprender totalmente, empieza recién la agricultura, ¿de acuerdo? O sea, antes de la agricultura es la horticultura. Entonces, estos hombres del Neolítico se basaban en lo que es la agricultura, ¿ya? Una vez que aprendieron, que reconocieron, recién ahí empezaron niños a sentarse. ¿Qué decir? Dejaron de ser ya nómades, ¿no? Y se sentaron en un solo lugar. ¿Por qué? Porque conocieron la agricultura. Basado a eso también empezaron con la ganadería y se asentaron dejaron de ser bandas para sentarse en aldeas, ¿de acuerdo? Con su propio jefe, ¿de acuerdo? Y ellos sembraban, una vez que ya conocían bien que dejaron de ser nómades, sembraban sus plantitas, ¿no? Y ahí había diferentes aldeas, ¿no? Entonces, cuando ellos sembraban para su autoconsumo, no comían todo, había cosas que quedaban, no todo lo comían, ¿no? Ese excedente, digamos así,
apunten, eso era un excedente. ¿Qué hacía con ese excedente estos hombres de aldea? Una vez que se empezaron a ser sedentarios. ¿Qué hacían con ese excedente? Allá miraban, veían otra aldea, ¿no? Veían otra aldea y tuvieron la necesidad